Bienvenido, primero Dan, a esta presentación sobre Team Leader. Sobre Team Leader hay que entender que tiene mucha parte de programación procedural que cambia a partir de lo que nosotros ponemos en nuestro proyecto, en nuestro CRM. Algo muy curioso es que nos permite tanto controlar un montón de información sobre oportunidades, proyectos y facturas y diferentes ámbitos útiles en el CRM, tanto como nos permite controlar cosas sobre nuestro personal. Por ejemplo, podemos analizar, nosotros, Pago Martínez, podemos analizar los diferentes usuarios que tenemos en nuestro CRM, podemos analizar cosas de información suya. Además de poder crear una pequeña parte de información sobre ellos, podemos ver qué días libres tienen y qué días pueden estar trabajando. Además tenemos un apartado de agenda, como en otros muchos CRMs, que nos va mostrando diariamente o mensualmente o semanalmente información sobre cuáles son las tareas que tocan. Realmente la función es muy parecida a otros CRMs y no es algo que sobresalte ante otros CRMs. Lo que podemos ver es que agenda, aunque es muy normal, el resto de partes del CRM son muy útiles para diferentes ocasiones. Por ejemplo, a la hora de crear un cliente, puedes crearlo como empresa o como contacto. En este apartado de empresa, lo que vemos es que se puede poner una información de contacto, tanto email, dirección, teléfono y lo que es típicamente común en los CRMs, pero además podemos hacer más cosas. Por ejemplo, podemos ver cómo van nuestras oportunidades. Como ya sabemos, las oportunidades son momentos en los cuales un cliente tiene posibilidad de comprar un producto. O, también dicho, cuando un cliente es un cliente potencial. Lo interesante es que podemos ver de un solo vistazo una gráfica por la cual vemos cuáles son, en qué proceso de la oportunidad estamos y además podemos crear un presupuesto ante dicho elemento. Ese presupuesto se basa en lo que nosotros hayamos escrito, es decir, una primera parte que es la información tanto de nuestra empresa y a la que llevamos la información, y además tenemos una parte por la cual podemos ver qué le estamos vendiendo, qué cantidad le estamos vendiendo y el precio unitario más IVA. De manera general, al crear un presupuesto, esta información se iría, al crear un presupuesto o diferentes presupuestos, esta información se iría rellenando. Lo que hemos hecho ha sido entrar sin tener ninguno creado para que se vea que primero no hay nada y luego ya se puede editar. Vamos a editar este presupuesto. Editamos la oportunidad. Vemos de qué estamos hablando y lo guardamos. Editamos el presupuesto y podemos poner que nuestro departamento VIX SA con una divisa euro está vendiendo una presentación de Team Leader por un precio de 556, una sola presentación, con un coste único y que tiene un 21% de IVA. Lo guardaríamos y podríamos poner una plantilla o poner un texto específico para nuestro presupuesto. Por ejemplo, hola, clase DAM, esto es una prueba barra de demostración. La guardamos. Además se pueden añadir diferentes opciones avanzadas. Esto lo que nos crea es el presupuesto con la información que hemos puesto y se va creando una factura al segundo. Nada más ponerlo ya tenemos la factura creada. Ponemos una apartado de información o la clase DAM, esto es una prueba de demostración. Ponemos que se crea directamente
en qué fecha se ha hecho este presupuesto y además vemos cuál es la descripción de los productos que estamos vendiendo, qué cantidad, y se hace el IVA directamente y se muestra el total con IVA. Por tanto, así vemos una información general y se van creando facturas sin necesidad de utilizar otros programas o más pasos. Pasamos a contactos. Los contactos se hacen igual que las empresas y funcionan igual. Podemos ponerles presupuestos, oportunidades. Las oportunidades tienen una forma de verlas de manera digital, por la cual de un solo vistazo podemos ver cuál es el título de cada oportunidad, qué cliente está haciéndola, una fuente, es decir, página web, referencia, evento, un responsable, que en este caso somos todos nosotros, Paco Martínez, una fase y una actividad. Estas actividades nos dejan ver, se nos permite ver en qué periodo están, es decir, en qué fase del proyecto están, y se puede exportar. Se podría descargar esta información, la abrimos y se nos crea un documento Excel. Dicho documento Excel es lo mismo que estamos viendo, pero que podemos utilizar fuera del proyecto. Como veis, una de las características muy interesantes sobre TeamSales es que es multiplataforma, además de que nos permite una multiutilidad, porque no es solo el CRM, sino es algo que nos permite crear facturas, nos permite crear documentos Excel con la información de nuestros clientes. Además, también podemos crear proyectos. Vamos a crear un proyecto que vamos a llamar CRM DAM, una fecha de inicio y un cliente. Y un precio. Y podemos crear un hito, que es diferentes etapas de dicho proyecto. Podemos poner cómo vamos a facturar dicho proyecto, es decir, podemos ver si ese proyecto va a ir recobrando la información a partir de el precio fijo por hora, es decir, cuánto cuesta una hora de trabajo de ese proyecto, precio por tarea, es decir, cuánto cuesta este tipo de tarea, por ejemplo, sería hacer una presentación, o precio por usuario, saber cuánto cuesta dependiendo de qué usuario lo está haciendo. En este caso vamos a poner el precio fijo por hora, ya que es el más interesante y diferente a lo que solemos ver, que vamos a decir que el precio fijo por hora son 20 euros. Lo guardamos y aquí vemos la información de que estamos haciendo un CRM para DAM, cuál es el precio que tenemos final y el seguimiento temporal, es decir, cuánto tiempo llevamos haciendo este proyecto. Algo muy interesante, como ya hemos hablado del diagrama de Gantt antes, es el diagrama de Gantt. No voy a repetir lo que es, pero se puede en ese momento ver el diagrama de Gantt, nada más entrar, y veríamos que se crea el diagrama de Gantt con el inicio, los diferentes hitos que pongamos, que se irían rellenando a partir de cuando hemos tenido hitos, y el fin del proyecto. Actualmente el fin es en el momento en el que estamos, porque solo ha habido un inicio, una primera etapa y un fin. Y además podemos hacer diferentes acciones como añadir tareas, facturas, tickets, cosas que sí que hemos visto en otros CRMs, por lo tanto no merece la pena explicarlo. Como ya hemos visto, se pueden hacer facturas tanto por empresas como para una empresa que no tenemos creada, y tenemos un módulo de incidencias o tickets. Las incidencias son información que nos llega a partir de nuestros clientes y nos comentan problemas o elementos que se deben solucionar. Nosotros los podemos analizar.
un asunto, por ejemplo, es presentación jueves para el cliente Escolapios de Getafe. Podemos poner un estado y para qué proyecto está, para el CRM. Por lo tanto, tenemos una información de esta incidencia y siempre se nos marcará como una incidencia abierta para que en cualquier momento sepamos que estamos esperando que un cliente o una acción ocurra y podamos intentar mejorar nuestra funcionalidad en la empresa. Como hemos visto en otros apartados, se puede exportar a Excel. Además, se pueden crear productos que en algunos CRM hemos visto que no se pueden, pues en este también se pueden crear productos y se puede ver hojas de tiempo. ¿Qué son las hojas de tiempo? Hojas de tiempo es el tiempo facturable por cada usuario. Es decir, cuánto han trabajado y cuánto dinero han traído a la empresa. Esto se va adaptando a cómo va funcionando la empresa y estos gráficos se van formando y así podemos ver de cada usuario que tengamos una información específica. Además, tenemos el apartado más atractivo de todo este CRM, que es el apartado estadísticas. ¿Por qué este CRM lo hemos elegido y por qué lo hemos recomendado? Por este apartado. Este apartado es variado, es útil y es funcional. Y además es súper intuitivo. Como ya hemos visto antes, todo lo que hemos hecho es fácil de crear. Pues este apartado lo que hace es coger toda la información que hemos utilizado y ponérnoslo en un formato visual por el cual vamos a analizar en cualquier momento cómo va nuestra empresa. Por ejemplo, aquí vemos qué estamos haciendo en nuestro proyecto, cuánto es el valor que estamos ganando en facturas, en proyectos, en aceptado y en presupuesto enviado, y otra información. Y esto no es la única cosa que podemos ver. Podemos ver el pipeline, podemos ver las oportunidades, que es analizar todo lo que hemos ido añadiendo en oportunidades, analizarlo de formas diferentes. Se puede analizar como una gráfica, se pueden analizar como una distribución de las fases, es decir, saber en qué fase tenemos las diferentes oportunidades. Se pueden analizar muchísimas cosas. Por ejemplo, se puede analizar la ubicación de dónde estamos haciendo nuestros proyectos. En este momento tenemos proyectos en Washington y en Miami, pero podemos poner lo que queramos. Y podemos poner qué zonas en el mapa son en las que más tenemos acciones o oportunidades. También podemos analizar los clientes que tenemos, los motivos de pérdida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido expresado en la parte de estadísticas, pero lo interesante es verlo realmente. Por aquí puedes ver, por ejemplo, qué facturas tenemos pagadas, cómo se ha creado todo esto, porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo, que es que realmente es súper fácil que veamos qué tenemos en la empresa así, verlo de manera visual y ver que son datos reales, que no es solo algo que es estático, sino que es algo que va cambiando tiempo a tiempo. Así termina esta parte del proyecto, la presentación visual, y sobre todo deciros que Team Leader es un CRM que es súper fácil de hacer y que tiene una forma de utilizarse que es muy intuitiva y es muy gráfica. Así me despido. Buenas tardes.